en nuestra Biblia Eclesiastés 3:1. Eclesiastés 3:1. Dice: todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo, y todo tiene su hora. Ahora vamos a postrarnos para oración. Amante Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, por este día que nos diste. Señor, por bendecirnos. Gracias por las palabras del predicador que han llegado a nuestro corazón durante esta semana. Bendícelo, Señor, siempre, y también a todos aquellos que han venido a buscarte, Señor. Ayúdanos a ser mayordomos fieles para el reino de los cielos. Bendice, Señor, cada familia aquí presente. Danos paz, danos gozo, y ayúdanos a estar listos y preparados para cuando tú vengas en gloria. Perdona nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar lo que nos ofende. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches. ¿Cómo se encuentran todos en una noche más? Es un placer nuevamente poder mirarles, poder estar acá en una noche más. Gracias por su presencia. Tenemos también al pastor que está con nosotros, con su esposa. Bienvenidos. Es un gusto poder mirarles. Y durante toda esta noche hemos estado hablando entonces y hemos estado dando secuencia a una serie de temas enfatizados en lo que es la mayordomía, como todos ustedes han estado mirando y escuchando. Digo mirando porque también tenemos amigos a través de las redes sociales que nos han estado siguiendo constantemente en los temas. Y bueno, gracias a Dios decimos una noche de estas por la tecnología, porque gracias a Dios así podemos también transmitir y llevarles el evangelio a otras personas que también necesitan conocer de este hermoso mensaje que Dios nos ha dado. Saben de que el tiempo corre muy rápido, ya estamos ya día miércoles. Siento que fue ayer que iniciamos y ya estamos a la mitad de la semana prácticamente. El tiempo vuela y no se para. El reloj creo que el tiempo, dice por ahí, alguien dijo que el tiempo es nuestro peor enemigo, porque no lo podemos parar, no podemos hacer nada con el día de ayer, solamente con el día de hoy, con el presente. Y por esa razón es que me interesa que en esta noche nosotros aprendamos acerca de lo que Dios tiene para decirnos a través de su palabra. Y vamos a enfocarnos esta noche en esto que nos hace falta a algunos y otros que quizás lo tienen de sobra, pero que no saben aprovecharlo, y como lo es el tiempo. El libro de Eclesiastés, lo que fue nuestra lectura bíblica, dice el versículo 1 del capítulo 3: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Absolutamente todo lo que nosotros necesitamos hacer, todo requiere tiempo. Y todo lo que nosotros empleamos, decíamos que durante la semana, que a todo aquello a lo cual nosotros le dedicamos tiempo, también se roba parte de nosotros, porque también está robando parte de la vida. Está robando parte de las horas de trabajo que ponemos muchas veces arduamente nosotros. Así es que mientras el video se está preparando, porque yo quería iniciar con este video, creo que está listo, entonces vamos a escuchar esta reflexión y yo quisiera que por favor le preste mucha atención. Cuando te das cuenta, ya llegó el fin de semana. Cuando somos niños miramos a nuestros abuelos y decimos: ¿cuánto me falta para llegar a su edad? Pero cuando llegas y miras para atrás te preguntas: ¿cómo puede ser que los años hayan pasado tan rápido? Sin darte cuenta, los años pasan y casi siempre dejamos para mañana las cosas que verdaderamente son importantes en la vida. Pasar tiempo y disfrutar de los hijos, la familia y los
los amigos. Muchos gastan sus mejores años de sus vidas detrás de los negocios, el dinero, sin pensar que un día la vida se termina, dejando lo importante para después. Si pudiéramos erradicar de nuestro lenguaje la palabra después, más tarde o más adelante, por ahora, hoy fíjate cómo nos comportamos. Después te llamo, más tarde lo hago. Un día de estos voy a ocuparme de mis hijos. Dejamos todo para después, como si el después fuese la solución. Debemos entender que el después cambia la prioridad. El después te hace perder el encanto. El después te hace llegar tarde. El después hace que los hijos crezcan y no puedas disfrutar. El después hace pasar el tiempo y hace perder la oportunidad de vivir. El después hace que la vida se termine. Y lo más importante, no dejes para después la oportunidad de decirle a tus seres queridos que los amas, que los quieres y que los aprecias. El tiempo es como un río. Nunca podrás bañarte en la misma agua, porque la corriente se la lleva y jamás podrás recuperarla. Recuerda que ayer y mañana no existen. El día es hoy. Un viejo refrán dice: no dejes para mañana todo aquello que puedes hacer hoy. Reflexión en voz de Blas Luna. ¿Cuánto lo creen así? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Viejo refrán. Porque nosotros no contamos con el día de ayer ni con el mañana. Contamos nada más con el hoy, con el presente. Lo que pasó el día de ayer, no hay manera que podamos retroceder el cassette para arreglarlo. Y del día de mañana, usted y yo, la palabra dice que no somos dueños. Por lo tanto, el cristiano, la persona debe de vivir, dice Helen G. White, que tenemos que vivir, tenemos que planear como que si fuésemos a vivir una eternidad en esta tierra. Y tenemos que vivir como que si hoy fuese el último. El problema que nosotros logramos notar, decimos una noche de estas, es que planeamos como que si fuésemos a vivir una eternidad, pero en el intento de planear tanto, de hacer tanto que hacer, el ser humano se agobia en los quehaceres de este mundo, que la vida se le va en un abrir y cerrar de ojos, porque a veces nos aferramos tanto a aquellas cosas, decimos durante esta semana, que no tienen sentido muchas veces, que como cristianos no tenemos que aferrarnos, y de pronto nosotros miramos perdida nuestra salud, cuando a veces nos esforzamos por meter horas extras, por hacer tantas cosas, y la vida se nos va de nuestras manos, porque el tiempo va extremadamente rápido. El tema de hoy lo titulamos el tiempo. Vamos a ir pasando alguna serie de slides que preparamos, hermano, para que podamos entender. Aprovechando bien el tiempo. ¿Cuántos de los que estamos aquí aprovechamos bien el tiempo? ¿A cuántos más de alguna vez los ha dejado un bus? ¿O los dejó un avión alguna vez cuando usted tenía que estar a tales horas en el aeropuerto y cuando se dio cuenta le dijeron, lo siento, las puertas del avión se cerraron? ¿Saben qué me pasó? Hace algunos años mi hermana constantemente me visitaba. Ahora pues está un poco ocupada, no ha podido visitarme. Me visitaba de El Salvador. Vivíamos, estamos acá. Pero resulta ser que por alguna razón, algunas aerolíneas en mi país de origen no tienen vuelos directos para Boston. Resulta ser que Nueva York, una ciudad tan grande, con un aeropuerto tan diverso, o sea, es una ciudad tan diversa, que prácticamente es como la sede de las aerolíneas. Póngale usted que es más o menos como Washington o como Orlando, Florida. Ciertas compañías tienen sus bases aéreas más en ciertos estados donde le llaman conexiones, ¿no? Resulta ser de que nos atuvimos, vivíamos acá y salimos como a las 2 de la mañana, ¿verdad, mami? Como a las 2 de la mañana más o menos, pensando que todo iba a estar excelente.
Yo conozco el camino para Nueva York. La 95, crema de verdad que yo me la sé como la palma de mi mano, porque yo viajo mucho por la 95. Yo sé dónde se ponen los tapones más pesados, a qué horas. Pero no contaba, y déjeme decirle esto como experiencia, me atuve de esta situación y salimos tranquilos. Y como salimos tranquilos, yo dije, bueno, está temprano, vamos a llegar allá con mucha hora de anticipado. Paramos por ahí, y ustedes saben que cuando uno va con mucha gente, a uno le dan ganas de ir al baño, hay que parar, a uno le dio pues como náuseas, hay que parar para que respire ahí un rato, y así íbamos en ese afán, parando casi en todas las reservas que encontramos para allá, porque dijimos, llevamos tiempo de sobra, ¿no? Y resulta ser que más adelante había una construcción de esas, pero de esas construcciones que tapan los dos carriles, de 3 carriles se convertía en uno, y usted sabe lo que a veces es, cuando uno va en tráfico, la desesperación de la gente por querer llegar y por querer, como que si no fuésemos a pasar al otro lado, todo el mundo se hace montón en un mismo lugar. Y eso fue increíble. Llegamos justamente quizás como unos 15 minutos, ¿verdad, mami? Antes de la hora indicada que supuestamente el avión iba a partir. Porque eso nos atrasó en la 95. Cogimos el tráfico del Cross Bronx, al hermano Camacho que conoce por ahí, y cogimos el tráfico de lo que es Jamaica hacia el John F. Kennedy. Eso era algo increíble. La cuestión es que cuando llegamos, nos dice la señora que estaba ahí, la recepcionista, dice, lo siento mucho, las puertas se cerraron, ya usted perdió su vuelo. Y el esposo, mi cuñado, estaba en El Salvador esperando a mi hermana. Y ella, parece que mi esposa había cocinado algunas cosas, me había mandado algunas cosas ya que estaban por ahí en la maleta listas ya. Y ya nosotros estábamos, bueno, yo iba a dejar a mi hermana, iba a regresar otra vez a Massachusetts, iba a hacer algunas horas de trabajo, algo que tenía que hacer. Resulta ser que nos tocó quedarnos para el siguiente día. Mi hermana dice, ¿y ahora dónde nos vamos a quedar? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Gracias a Dios que tenemos muchos amigos allá, hermanos de la iglesia en Nueva York, y nos tocó pedir posada en una casa. La cuestión es que el tiempo se va tan rápido, lo menos de que uno piensa, porque a veces uno se atiene en el proceso, en el viaje, porque a veces uno cree que ya conoce. Y así le pasa al ser humano también. Nosotros como cristianos a veces nos atenemos a que ya sabemos esto, a que ya sabemos lo otro, que tenemos una luz maravillosa. Por ejemplo, hablemos del régimen alimenticio un ratito, no va con el tema, pero hablemos de esto. Hablemos porque es tan importante, porque yo creo que se ha perdido hoy en día. Toda la gente lucha y se esfuerza por tener una buena salud, pero raramente nos esforzamos a veces por comer aquellos alimentos que me ayuden a preservar mi buena salud. Y ahora venimos nosotros acarreando y arrastrando enfermedades que teníamos una luz, pero por falta, no de conocimiento, oiga bien, porque ya lo sabía, pero de pronto a veces porque no tenemos más que comer, o porque a veces quizás andar rápido. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que a veces usted va manejando y ve a personas que van comiendo y manejando al mismo tiempo porque van tarde para su trabajo. Yo a veces manejando el camión, el vehículo, me he dado cuenta de que van personas hasta con una taza de café y un sándwich del otro lado. Y encima de eso va el teléfono de este lado, que de pronto pone el café a un lado y va mandando un texto. Óigame, la gente vive tan apresurada y el cristiano vive de la misma manera. Pero la palabra dice que nosotros ha sido dado una luz maravillosa. Entonces no es por luz, es por falta de practicar y de organizar el tiempo que Dios nos ha dado. Entonces, eso es lo que el ser humano tenemos hoy en día. Vamos a ir al siguiente. Dice, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y eso fue lo que me pasó a mí cuando iba para Nueva York. No es que tenía mucho tiempo, ¿verdad? Sino que perdí demasiado tiempo. Y eso es exactamente lo que nosotros estamos haciendo hoy en día. Porque el tiempo es limitado para todo. Hoy en día es el tiempo en el trabajo es limitado. El tiempo para llegar de un lugar A al lugar B es limitado. Y uno tiene que salir a la hora correcta para poder llegar a tiempo. Vamos al siguiente, hermano. Dice, no durmamos, dice 1 Tesalonicenses 5:6, no durmamos como los demás, sino estemos despiertos y alertas. ¿Qué es estar despiertos y alertas? Basándonos en el ámbito espiritual, ¿qué es estar despiertos y alertas?
Estar despiertos y alertas es estar en constante dedicación a aquellas cosas a las cuales el Señor nos ha llamado. Estar despiertos y alertas es estar en constante estudio de aquellas cosas que aún yo ya sé, pero que tengo que repasarlas en mi vida. Porque dice el pastor Bullón, que me encanta esta expresión, que dice que la repetición constante de un mismo mensaje lleva a la acción inevitable de la misma. Porque entre más lo repites y entre más lo practicas, automáticamente tú de pronto te das cuenta que lo estás haciendo. Pero decíamos durante la semana que a veces nosotros nos esforzamos en las buenas obras. Nos esforzamos en tener buenos hijos, por ejemplo, en hacer buenas cosas, pero a veces nos olvidamos que quien está en el corazón a veces no es Dios, a veces no es Jesús, porque tenemos un corazón a veces tan cargado de tantas cosas que el ser humano cree que por el hecho de hacer ciertas cosas, entre comillas, buenas, eso me garantiza para acercarme a Dios. Pero no es así. No es así, porque cuando tú y yo aprendemos a recibir y a tener al dador del tiempo, al dador de todo en mi corazón, automáticamente tiempo, las acciones correctas serán el resultado de tener a Jesús en lo profundo de mi corazón. Y a esto se le llama entonces a aquellas personas que creen, seres humanos, que la salvación viene por obras. Porque caemos nosotros a veces en esta situación de creer que por el hecho de hacer o de dar, como lo dice Pablo en 1 Corintios 13, ¿se recuerdan? De hacer y de dar, pero si no tengo amor, o sea, si no tengo a Jesús en mi corazón, ¿de qué le sirve al ser humano que ganase todo el mundo y perdiese su vida? ¿De qué nos sirve entonces a nosotros? Vamos a la siguiente. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien, ¿qué cosa dice? Porque los días son como. ¿Cuántos creen que los días son malos? ¿Y cuántos creen que los días son buenos? Decía un predicador, lo bueno de todo esto es lo bueno y lo malo que se está poniendo. Porque entre más pasan los días, hoy estamos más cerca de nuestro Salvador y de nuestra salvación que ayer. Por eso dice, mirad pues con diligencia. ¿Qué es ser diligentes? ¿Qué entiende usted sobre ser diligentes? ¿Qué es una persona diligente? ¿Cómo podemos comparar o decir que una persona es diligente? A ver, ayúdeme. ¿Alguien puede decirme? ¿Qué es diligencia? Aquella persona que está siempre, pastor, que hace el esfuerzo por conseguir las cosas. Que hace el esfuerzo por conseguir las cosas. No importa lo que tengas que hacer, pero amén. Trata de buscar lo que necesitas. Trata de buscar. Pongámoslo en otras palabras. Mirad pues con esfuerzo, tratando siempre con diligencia, ¿verdad? Cómo andamos, no como necios, sino como sabios. O sea, no es por falta de sabiduría que el mundo hoy en día está pereciendo. Porque hay manera de cómo escudriñar las Escrituras y de cómo estudiar más acerca de Dios. Las personas hoy en día no se están yendo a la deriva por falta de conocimiento, sino es por falta de organización de su tiempo y de prestar atención a aquellas cosas que la palabra de Dios nos enseña. Por esa razón decíamos una noche de estas, que como pueblo adventista del séptimo día, Dios nos ha confiado una luz maravillosa, una luz preciosa. Tenemos en nuestras manos, queridos amigos y hermanos, un evangelio que Dios nos ha dado maravilloso. Y que seguimos, ¿sabe cómo se le llamaba después, mejor dicho, de ser un movimiento? Porque decíamos una noche de estas, que cuando Miller comenzó esto, cuando se equivocaron en la fecha y cuando allá por los años 1844, 1846, si no me equivoco, cuando ya esto comenzó a formarse ya como una organización adventista, esto era un movimiento, pero se le decía al pueblo del libro. ¿Por qué? Porque usted se encontraba a un adventista en la calle y se sabía absolutamente todo de la palabra del Señor. Porque no solamente estudiaban, sino que también con su testimonio las personas daban a conocer a ese Salvador. Pero hoy en día se ha ido perdiendo esto, porque hoy en día nosotros muchas veces no sabemos cosas que la palabra de Dios nos dice. Por ejemplo, tenemos el mensaje de la palabra de Dios que habla de los 144,000. Tenemos el mensaje también de el santuario.
mensajes que a veces muchas personas no dominamos o no queremos entenderlo, no queremos profundizar en ello. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros aprovechamos el tiempo para esforzarnos, como decía el pastor, para que Dios haga esa obra transformadora en nuestras vidas? Vamos al siguiente, dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Qué lindo, ¿verdad? Una persona sabia, ¿cómo se hace una persona sabia? Aquella persona que escudriña, que estudia, pero que sobre todo permite al Espíritu de Jehová que more en su corazón. Esa es la mejor manera de poder serse sabios en el conocimiento del Señor. Porque déjeme decirle que más que conocimiento, y es muy importante, depende de cómo nosotros estemos dispuestos a darnos por nuestro Creador. Es que, querido hermano, nosotros a veces somos del tipo de personas, y digo nosotros porque me incluyo yo primero, que nos gusta pedir y nos gusta a veces recibir. Pongo este ejemplo, como esposos, los que estamos casados muchas veces a veces exigimos ciertas cosas. Yo me recuerdo que cuando no tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, y a veces uno no entiende ciertas cosas, y todo matrimonio tiene situaciones. Una noche esta creo que vamos a incluir algo, yo creo que mañana estamos preparando para el día de mañana algo referente a esto del hogar. Porque todo matrimonio a veces tiene ciertos desacuerdos, si no, no fue su matrimonio. Todo matrimonio, un matrimonio, pues usted sabe, los que estamos casados, que la dama con el caballero, mentes diferentes, que vienen de hogares diferentes, que tienen gustos diferentes y que vienen a unirse entre sí. La palabra dice que serán una sola carne, pero siempre hay ciertas cosas que no nos podemos poner de desacuerdo. Con nosotros no es la excepción, con mi esposa. A veces hay cosas que nos cuesta en ponernos de acuerdo. Pero ¿cuál es la situación que a veces nosotros resolvemos esto? Es siempre permitirle a Dios que decida por nosotros. Y siempre tratar de buscar a aquello que en realidad puede tener la razón o que nos da la razón para llevar aquellas cosas de una manera diferente en nosotros. Ahora esto es lo que sucede con cada uno de nosotros. Que cierto conocimiento no nos garantiza a nosotros en la vida práctica el que tú lo hagas siempre como debe de ser. Por esa razón es importante que Jesús pueda morar en todo hogar y que tú puedas practicar el amor de Jesús para que Él sea el que pueda reinar en cada hogar. Vamos al siguiente, donde dice la salvación. ¿Qué dice el libro de 2 de Corintios capítulo 6 versículo 2? Ahí lo puse, vamos a la siguiente. Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el tiempo de salvación. ¿Cuándo es el tiempo de salvación? Es hoy. Porque usted y yo, dice la palabra, que contamos con el día de hoy y no con el día de mañana. Por eso cada día que nosotros vivimos, cada día de nuestra existencia, tenemos que vivir como que si fuera el último. Pero decimos en esta semana que en un país o en una situación en la cual vivimos, porque los días, dice la palabra, que son malos, dice el apóstol, nosotros a veces nos concentramos en cosas que absorben el tiempo de tal manera que nos olvidamos de trabajar en nuestra salvación. Yo pregunto, les hago esta pregunta. Cuando nosotros bajamos a las aguas bautismales y aceptamos a Jesús y aceptamos la salvación que Jesús ofrece, ¿nosotros comenzamos el proceso de la salvación o nosotros fuimos salvos automáticamente? ¿Qué ustedes responderían a esta pregunta? ¿Cómo es el proceso de la salvación? ¿Automáticamente cuando nos bautizamos y aceptamos a Jesús? ¿O fue prácticamente el paso de un proceso de la salvación que nos lleva a Cristo? ¿Por qué practicamos nosotros el bautismo? Una noche de esta hablamos acerca del ladrón que estaba en la cruz, ¿se recuerda? El ladrón que no se bautizó. El ladrón que no tuvo oportunidad quizás ni de leer los 10 mandamientos, supongamos. El ladrón a lo cual fue justificado porque el mismo Jesús le otorgó esa justificación ahí colgado. Nosotros comenzamos el proceso de la salvación desde el momento que aceptamos a Jesús en nuestros corazones y decidimos bautizarnos porque Jesús así nos enseñó.
Pero yo, aún siendo bautizado y aunque estoy en el proceso de la santificación y de la salvación, yo podría perderme el día de mañana. Porque la decisión la tengo yo de cada día decidir si esa salvación la hago mía cada día o la hago a un lado. ¿Por qué? Porque el conocimiento, porque el practicar ciertas cosas, aún siendo ya cristiano, no me garantizan la salvación. Porque la palabra me enseña que para poder llegar a la salvación, tengo que tener a Jesús en mi corazón para poder hacer las cosas por un reflejo o por una forma que me lleva siempre a hacerlo porque tengo a Jesús en mi corazón. ¿Es entendible hasta ahí? Es porque Jesús desea que tú y yo hagamos las cosas por amor y no por temor. Es porque Jesús desea que su pueblo, que las personas le busquen de corazón por amor y no por temor. Y esa es la llave del cristianismo para utilizar el tiempo correctamente, para que Jesús haga en nosotros lo que realmente Él desea hacer. El problema es que nosotros estamos ocupados a veces en lo que más tenemos y en lo que menos sabemos aprovechar, que es el tiempo, en otras cosas que no dejamos que Jesús trabaje en mi vida. Que no dejamos que Jesús me muestre el camino que debo seguir. Vamos a la siguiente. Y dice entonces el rey Salomón, dijo en Eclesiastés, yo creo que es un texto que todos lo conocemos, que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Ahora miren, el tiempo es un don que Dios dio a cada persona. Qué interesante. El tiempo es un don que Dios otorgó a cada persona. A todos se nos da por igual hasta las 24 horas. Para todos sale el sol, dice la palabra, para justos y para malos. Todos tenemos el mismo tiempo. El apóstol Pablo, por otro lado, dice, dio a conocer la revelación en Efesios 5, 15, 17. Y yo quiero que vaya conmigo a este texto, porque es muy importante. El libro de Efesios, en el capítulo 5, 15 en adelante. Mirad pues con diligencia lo que estamos leyendo, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, del cual sea la voluntad del Señor. Ahora, aprendamos algo acá. ¿Qué es ser insensatos? ¿Por qué se le llama a una persona insensata? Una persona insensata es que conociendo algo persiste en hacer lo mismo una y otra vez. Vamos al siguiente. Hagamos una autoevaluación de este versículo. Mirad, 10 autoevaluaciones. Mirad, ¿qué entienden ustedes con mirar? Mirad, anoche decíamos que cuando Eva miró y vio que el fruto era bueno a través de la vista, ella primero fijó y logró entender que era codiciable. Pero también dice, miremos esta otra que me llamó la atención, es con diligencia lo que estamos hablando, o sea, con puntualidad, con esfuerzo, con ánimo de hacer las cosas. ¿Cómo andéis? O sea, ¿cómo es mi vida? Dicen por ahí, un canto que cantamos un día de estos, que el amor no solamente se predica, sino que también se vive y se practica. Muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, que a veces usted conoce a personas que a veces dicen algo, pero que hacen lo contrario. Y hoy en día es muy común ver a veces a personas que dicen, te amo. Es como cuando el esposo le dice a la esposa, te amo amor, pero le sigue pegando. O te amo amor, pero le sigue siendo infiel. O yo le digo a mi hijo, te amo hijo, pero sigo tratándolo mal, sigo haciendo las cosas que no agradan, y como padre no me esfuerzo. O sea, no hay una diligencia para esforzar mi cuerpo y mis actitudes y mis actos para que sean mejor. Entonces estoy viviendo un cristianismo diferente. Entonces dice, como necios. ¿Por qué como necios? Porque un necio, le llama necio a una persona que ya se le dijo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y no es que no sepa, sino es que ya lo sabe. Así como los niños muchas veces, a un niño no le diga no lo haga, porque a un niño usted le dice no lo haga y es como que le dice, oye, hazlo. A Samuelito, nuestro hijo, por ejemplo, usted le dice no toque ahí, y él va y lo toca inmediatamente. Ese es el por qué está amarrado por ahí en el cochecito. Ahora dice,
Aprovechando bien el tiempo, hermano. Si nosotros no aprovechamos bien el tiempo no lo podemos recuperar. Decía la reflexión que escuchamos que el tiempo es como el agua en el río, es como un río. Que usted se bañó ahora por aquí, pero el agua que usted utilizó para bañarse, corrió, se fue. No podemos hacer nada. A veces con mi esposa nos sentamos a hacer un recuento del tiempo cuando nos conocimos, allá por los años 97 más o menos, 96. Yo me recuerdo y duramos como 2 años y medio en nuestro noviazgo. Y me recuerdo que no nos sentíamos preparados, pero un pastor muy querido de la iglesia de nosotros nos dice: yo les voy a aconsejar, muchachos, que se casen. Nos leyó aquel texto que dice: es mejor casarse que quemarse. Y bueno, nos dio por ahí algo, una charla. El punto es que nos ponemos a recordarnos y parece como que se fue ayer. Y la mujer, por lo general, y díganme los hombres si miento en esto, por lo general la mujer sabe, la mujer no se le olvida nada. Mi esposa se acuerda del color de camisa, del color de zapatos, el día, la hora, los segundos, a dónde, cómo, qué carro, qué peinado tenía. Pregúntenme a mí, yo no me acuerdo de nada. Yo solo me recuerdo que le dije: ¿quieres ser mi novia? ¿Te quieres casar conmigo? Pero mi esposa tiene una mente, yo creo que todas las mujeres son así, ¿verdad, pastor? Tiene una mente increíble para recordar todas las cosas. Pero entonces dice que aprovechando bien el tiempo, si no aprovechamos bien el tiempo, en menos de lo que pensamos, el tiempo se va. Nosotros, para la gloria y honra de Dios, cumplimos ya 20 años de casados y parece que fue ayer que nos casamos, porque el tiempo va volando. Me recuerdo cuando no me salían canas y ahora yo me veo en el espejo y me asusto, porque el pelo se me va blanqueando tan rápido a mi corta edad. No, ya estoy viejito, sí. Pero es que el tiempo vuela, querido hermano. Por eso es necesario aprovechando bien el tiempo. El texto también dice ahí, estudiándolo muy bien, dice: porque los días son malos. Los días en los cuales nos encontramos son malos, querido hermano. Decimos una noche de estas que si nosotros dejamos pasar el tiempo, los muchachos a veces hacen cosas que usted y yo no queremos. Ejemplo, el internet está educando a la juventud hoy en día, y está educando al planeta hoy en día, a la gente, con cosas que no deben de ver. Con cosas que cuando nosotros éramos muchachitos de la edad de los que son ahora, nosotros ni siquiera se pasaba por nuestra cabeza saber o aprender. Hoy en día, a través de las redes sociales o el internet, decíamos anoche que a un clic está muchas veces cosas tan horribles como la pornografía, y a veces nuestros muchachos tienen acceso a estas cosas porque los días son malos. Porque el tiempo en el cual usted y yo estamos viviendo es el tiempo malo. Les cuento una historia. Cuando estaba a la edad de mi hijo Germán, más o menos los 16 años, un hermano se levantó con fuerza y dijo: quiero hacer un grupo de predicadores en la iglesia. En la iglesia de allá de Santiago Nonualco, de El Salvador, origen de donde nosotros somos, era la iglesia central, era una iglesia que tenía más jóvenes. Y ese hermano nos preparó, nos enseñó cómo predicar, cómo dar estudios bíblicos, cómo interactuar con las personas, cómo tocar puertas, cómo poder enfrentar diferentes tipos de preguntas difíciles en la Biblia. Algo lindo y maravilloso. Yo recuerdo que uno de los temas que más me encantaba cuando hacíamos campañas evangelísticas de 30 días allá en los pueblos aledaños era aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y le gritamos a la gente: Jesús viene pronto, prepárate. Y la gente venía a las campañas y venía muchas veces sin carro, en burros, en bicicleta. Y venía a veces con mucho lodo, con mucha lluvia, y la gente iba. Y estaban parados ahí, nosotros en lo oscuro con una planta eléctrica por ahí nada más, es suficiente para darle potencia nada más a un foco, a un micrófono y a una guitarra, eso era todo. Pero la gente entendía que estaba viviendo en los últimos días. La gente aceptaba el mensaje con amor, porque entendía que los días eran malos. Y hermano, yo le estoy hablando por allá por allá por el 99, por allá por el 98. Dígame usted cuántos años han pasado hasta ahora, por lo cual el planeta Tierra están viviendo son malos, queridos hermanos. El tiempo al que estamos viviendo no va a mejorar, esto va de mal en peor. Antes, usted se acuerda que llenaba el tanque de gasolina. Yo me recuerdo cuando vine a este país en el año 99. Yo recuerdo que llenaba mi cacharrito con $12. ¿Usted puede creer? Yo recuerdo que mi cacharrito se llenaba porque era un carrito pequeño, un Nissan Sentra, con $10. Y yo, el tanque lleno, y eso era para arriba y para abajo. Eso era increíble. Hoy en día usted va a la gasolinera
Y por muy económico que su auto sea, no son menos de 35, 40, 50 dólares, sino más, porque los precios han aumentado. ¿Han escuchado ustedes acerca de lo que la ONU está diciendo? La ONU, esta organización de las Naciones Unidas, está diciendo que para el 2050, no es probable, es un hecho ya, que el petróleo se está agotando. Es un hecho que el petróleo se está acabando. Dicen que para el 2050 va a haber más de 1 billón de personas en el mundo que no van a tener que comer. Hay muchos niños en países como África y en otros países por allá, del otro lado del planeta, que viven con menos de $1 al día. Y nosotros, queridos hermanos, que Dios nos ha proveído un techo, tal vez no es mi casa, pero es un apartamento calientito o fresquecito que Dios le ha proveído, te ha proveído a ti tener, un auto que tienes, un trabajo, y vivimos quejándonos. Tenemos que ponernos, tenemos zapatos, tenemos ropa, tenemos salud, y vivimos quejándonos. Un pastor decía en cierta ocasión, decía esta moraleja, decía que él conocía a una persona, yo no sé qué tipo de persona era, pero dice que conocía a esta persona que era una dama que decía que siempre que tenía que salir, siempre decía, no sé qué ponerme. Y abría el closet, y un closet lleno como de aquí a allá, y siempre decía, no tengo que ponerme. Queridos hermanos, estamos viviendo los últimos días de nuestra existencia y nosotros tenemos que entender que Cristo viene pronto porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Tenemos que entender la palabra de Dios. No tenemos que hacernos oídos sordos a lo que el Señor tiene para decirnos. Pero yo pregunto, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo voy a saber yo o tú lo que Dios tiene para decirme a mí si no invertimos tiempo en el estudio de su palabra? Si no invertimos tiempo en regar esa planta, esa semilla que Dios puso en mi corazón hace mucho tiempo, a través del estudio, a través de la oración, a través de aquellas cosas que nosotros como cristianos podemos crecer gradualmente. No estamos invirtiendo el tiempo suficiente hoy en día para nuestra salvación. Y nuestra salvación está en juego. Porque aunque tú y yo ya hemos sido bautizados y hemos aceptado este mensaje, pero si hacemos oídos sordos, vamos a llegar a ser como describe Juan en el libro de Apocalipsis 3, tibios. Y porque no eres frío y no eres caliente, porque somos tibios, te vomitaré de mi boca. ¿Cuántos han vomitado aquí más de alguna vez? Ustedes saben esa sensación tan horrible. Cuando uno está enfermo, eso es feo. Yo cuando leo ese texto de Apocalipsis 3, digo, ¿cómo Dios puede decir? Porque nosotros somos la niña de los ojos de Dios, porque Él nos ama. Pero ¿cómo una persona puede llegar a causarle asco a Dios cuando Él dio lo único que tenía para salvarme? Cuando Él dio lo único que tenía y empleó todo por nosotros para rescatarnos. Y si Él dio todo, lo cual era su Hijo, Jesús, ¿cómo yo puedo llegar a causarle vómito a Dios? ¿Y saben por qué? Porque a través de la tibieza y de no prestar atención a las cosas que el Señor nos ha dado, llegamos a ser insensatos y necios delante de los ojos de Dios. Porque ya tú lo sabes. Porque ya tú lo escuchaste, ya lo entendiste, pero no queremos hacerlo. Por eso sigue diciendo, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos al siguiente, hermano. Dice entonces, saber discernir los tiempos significa saber qué es lo que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo para esta época. Y para ello nosotros tenemos que ir a la Biblia. Constantemente tenemos que entender y estudiar las profecías bíblicas, saber dónde estamos, saber lo que Dios quiere de mí. Pero ¿cómo lo voy a saber si no lo estudio? Vamos a la siguiente. Dice que el profeta Joel proclamó lo que sucedería en estos últimos tiempos. El tiempo del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces podemos declarar que hoy es el día de la salvación. El día que hizo el Señor, que este es el año agradable del Señor. Y en los postreros días, dice la palabra, dice Dios, derramaré, ¿qué dice? De mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Hagamos un paréntesis. Decimos una noche de esta, me parece que anoche hablamos acerca del libro de lo que dice el libro de Hechos del capítulo 2. Resulta que en el tiempo del Pentecostés, todos nosotros sabemos la historia. El Espíritu fue derramado sobre los discípulos, pero ellos estaban, dice la Escritura, que estaban orando, estaban unánimes, estaban todos en un mismo sentir, estaban todos trabajando por el derramamiento del Espíritu Santo. Y dice la Escritura de que ellos pudieron recibir el Espíritu porque ellos consagraron sus vidas al máximo. Yo me pregunto en base a este texto, ¿cómo puede el Espíritu Santo derramarse en alguien que no tiene su cuerpo disponible para poder recibir? Si usted viene a una casa con mucha sed y usted le pide al dueño de la casa o a la dueña de la casa que le dé agua de beber, y ella va y coge el vaso más sucio que ella tenía por ahí en el zinc, donde sea, y le da agua a usted en un vaso sucio, ¿qué usted dice? ¿Usted se la toma? ¿Cómo el Espíritu de Dios podría derramarse en una persona que en su corazón existen malos pensamientos, malos deseos, avaricia y todo este tipo de cosas que causan división entre Dios y los hombres? Y ese es el por qué nosotros, el ser humano, hoy en día el mundo está como estamos. Porque en nuestros corazones a veces está cargado de tantas cosas que nos olvidamos de abrirlo correctamente y totalmente a Jesús para que abra una obra transformadora en nosotros. El Espíritu Santo no se va a derramar, queridos hermanos, si nosotros no estamos en un mismo sentir, en una misma página, en un mismo deseo de recibir. Es por esta razón que es necesario que aprovechemos el tiempo y que sepamos en dónde estamos, qué está sucediendo alrededor nuestro. Porque a veces nosotros perdemos el tiempo en peleas y en pleitos. A veces perdemos el tiempo en cosas que tienen arreglo, si tan solo hay disponibilidad en el corazón de poder recibirlas y de poder hacerlas. Hoy en día hay padres que no se hablan con sus hijos, hay hijos que no se hablan con sus padres. Hay hijos que abandonaron el hogar hace mucho tiempo. Incluso vemos personas a veces, incluso dentro de la misma iglesia, con una formación, con una luz que el Señor nos ha dado, y hay a veces rencillas, hay a veces rencor, hay a veces odio, hay a veces envidia. ¿Cómo el Señor podría trabajar en un corazón en el cual existen este tipo de cosas? ¿Cómo el Señor podrá hacer la obra transformadora en estos últimos días para llevar el Evangelio a aquellas personas que lo necesitan? Queridos hermanos, el tiempo es malo, dice la palabra, y nosotros no podemos darnos el lujo en estos últimos días de estar jugando con nuestra salvación, porque hay cosas en la vida que necesitas y necesito prestarle atención. Necesitamos prestar atención a nuestra salvación. Necesitamos prestar atención a los deseos que existen en nuestro corazón. De lo contrario, aunque usted y yo seamos bautizados, aunque usted y yo hayamos peregrinado en esta iglesia por mucho tiempo, aunque usted y yo hayamos quizás parado muchas veces este púlpito, predicado y cantado, pero si mi corazón no honra a Dios y si mi corazón está vacío, sin Jesús, yo voy a ser dejado en aquel tiempo, en aquel día. Yo voy a ser desechado en aquel tiempo, en aquel día. Yo voy a ser olvidado. Y aunque yo diga, Señor, yo estuve en Proctor predicando. Señor, yo conocí a mis hermanos. Yo tengo casi 27 años en la iglesia. Yo me bauticé a los 13 años. Señor, acuérdate de mí. Apártate de mí porque no te conozco. Porque tu corazón, tú nunca lo abriste para que yo hiciera la obra transformadora en ti. Por esa razón dice el profeta, dice la palabra, que el tiempo es hoy. Que si tú y yo queremos recibir el Espíritu, tenemos que hacer cambios en nuestro corazón hoy. Y sigue diciendo más adelante, vamos al siguiente. Dice, Jesús también estableció la hora de los verdaderos adoradores, que adorarán en espíritu y en verdad. Y con su resurrección y ascensión dio lugar al nuevo pacto, que es el tiempo de la fe y de la gracia. ¿En quién? En Dios.
mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Va a haber un tiempo en que no vamos a poder predicar el Evangelio como lo estamos predicando hoy en día. Va a haber un tiempo en cuanto las leyes de este país se vayan apretando de tal manera que la libertad de expresión que este país un día dio, y ese fue el cual, por lo cual muchos emigraron de allá de Europa en los años pasados, huyendo de la persecución de los reyes de España y de todo lo que existía allá en Europa. Y este país se abrió, y tenemos una constitución en este país que protege hasta hoy la libertad de expresión de todas las iglesias. Pero si usted mira las noticias, usted se está dando cuenta que las leyes se están apretando de tal manera que hoy en día las cosas se están poniendo muy, muy difíciles para nosotros. Y tenemos que hacer cambios drásticos para poder buscar a Jesús más, para poder predicar el Evangelio y alcanzar a aquellas personas que necesitan. Sigue diciendo más adelante, un día un agente de seguros. Miren qué interesante esto. Y a mí me encantó esa historia y por eso la escribí, porque quería que ustedes la leyeran. Dice que este día un agente de seguros recibió una llamada telefónica de una mujer muy agitada. Quiero asegurar mi casa, dijo la señora. ¿Puedo hacerlo por teléfono? El agente le respondió, lo siento señora, pero me hace falta ver la casa primero para hacer un evalúo. La señora con mucho afán le preguntó, ¿cuándo podrá venir a ver la casa? Tendrá que venir ahora mismo. ¿Por qué la casa se está quemando? Para la señora, ese fue el momento preciso para comprar el seguro de su casa. Porque comprarlo, no pude leer bien aquí, porque comprarlo hasta que lo necesitaran. Desgraciadamente, pocos agentes de seguros están dispuestos a escribir una póliza para una casa que se está quemando. ¿Cómo está tu hogar en esta noche? ¿Cómo está tu vida? Saben que el ser humano, todos los seres humanos somos así. El ser humano, venimos a Jesús y venimos de rodillas y venimos a veces llorando delante de Dios hasta que ya estamos en problemas. Muchas veces el ser humano busca a Dios y a Jesús como el 911. Nada más cuando le necesito, nada más cuando me caí, nada más cuando me resbalé, cuando me golpeé. Y hoy en día las personas buscan a Jesús de la misma manera, como el 911. Cuando mi vida está bien, cuando mi casa no se está quemando, no necesito seguro. Cuando mi hogar está bien, cuando mis hijos están bien, no necesito seguro. Cuando yo tengo un trabajo bien asegurado y estoy bien, no necesito nada. No es hasta que me botaron del trabajo. No es hasta que estoy perdiendo mi casa. No es hasta que estoy perdiendo a mis hijos. No es hasta que el ser humano está perdiendo a su esposa. Su hogar se está derrumbando. Tu vida física está deteriorándose por un cáncer o por una enfermedad que de pronto se pudo haber evitado. Porque decíamos al inicio que tenemos un mensaje maravilloso de alimentación, un mensaje maravilloso de redención, de justificación. Pero nosotros somos necios al no hacer nuestros estos mensajes cada día. Por eso es que el tiempo va pasando. Por eso es que la vida se va agotando. Y hasta que ya estamos en el lecho de dolor, en el último momento, queremos recurrir a Jesús. Por esa razón hemos dicho durante estas noches que las consecuencias de nuestras acciones no las podemos evitar. Jesús es un Dios de oportunidades. Es un Dios de amor. Él te perdona. Él está dispuesto como siempre para cada uno de nosotros. Él tiene oído para cada uno de nuestros problemas. Pero aquel error que tú y yo cometimos en el pasado, muchas veces Él permite que comamos el polvo y Él permite que vivamos las experiencias de lo que sucedió para que podamos aprender tú y yo. Porque si no aprendemos de la vida, créeme que lo volveríamos haciendo una y otra vez. Y hay personas que lo hicieron una vez y que están viviendo las secuelas de sus malos
de sus malas experiencias, de sus malas decisiones en el pasado y se empeñan por seguirlo haciendo una y otra vez. Quiero contarles esta historia para terminar. Santiago Ortez era un hombre muy fuerte, era un hombre muy robusto, era un hombre muy alto, era un hombre que se preocupaba por su familia, un hombre trabajador, un hombre dedicado a su esposa y a sus hijas, un hombre que la vida le puso en sus manos mucho dinero y un negocio muy lucrativo. Él compraba vehículos en El Salvador y se iba hasta Nicaragua a vender los vehículos. En aquellos años, cuando en El Salvador, país de origen donde yo soy, era permitido llevar vehículos de Estados Unidos, se compraban vehículos a muy bajo precio y la gente venía, los compraba en los junkers y los llevaba para El Salvador y los vendía. En El Salvador la gente los cogía y otros se iban para Nicaragua, que era un país un poco más bajo de recursos, a revenderlos por más dinero. Santiago Ortez quiso tomar avance de este negocio y se dedicó a esto. Pero en ese vaivén de la vida, en ese negocio lucrativo, logró coger tanto dinero, pero tanta plata, que comenzó a comprar terrenos. Comenzó entonces a dedicarse a hacer muchas cosas que quería hacer. Y resulta ser que cogió el vicio del alcohol y no lo podía dejar. Y este vicio lo llevó a la desgracia. Poco a poco su vida se fue consumiendo. Su esposa por muchos años luchó para traerlo a la iglesia. Ella conoció el mensaje adventista juntamente con sus hijas y venían a la iglesia. ¿Y saben lo que hacía? Cuando el predicador terminaba todos los sábados su sermón y decía amén, antes de que se cantara el himno final, aquella familia ya había abandonado la iglesia y iba en rumbo a paso aligerado para su casa, porque Santiago le decía a su esposa y a sus hijas: si ustedes no están aquí a tales horas, yo las voy a castigar. Y muchas veces cogía el corvo, o cogía, pero con lo plano, o cogía mecates mojados, o con esos que golpean a los caballos, y las golpeaba a sus hijas. Y les decía que era tanto tiempo hay de la iglesia acá, si no están a tales horas, ustedes van a sufrir las consecuencias. Pero su esposa nunca dejó de orar. Su esposa nunca dejó de invertir tiempo en la oración y de decirle a los líderes de la iglesia: oren por mi esposo. El hombre seguía tomando y seguía con ese vicio tan incansable. Y óigame, el vicio realmente lleva a una persona a la destrucción, porque el vicio de tomar, tanto como el de fumar y otro tipo de vicios, entorpece la mente del ser humano. No se enfoca en aquellas cosas que debe hacer. Un día, pasaron muchos años, Santiago cayó enfermo de gravedad. Comenzaron a llevarlo al doctor. Y nosotros tenemos la desgracia que en nuestro país, por ciertas leyes corruptas, que en vez de invertir en la medicina, no han invertido en hospitales. Y el único hospital más competente estaba como a 1.5 horas del pueblo. Y tenía que correr cada cierto tiempo para hacer las diálisis, porque hasta ese punto llegó. El médico en cierta ocasión le dijo que sus 2 riñones no estaban funcionando correctamente y que era necesario un trasplante. Pero como no salió ningún donante, pasó mucho tiempo, y resulta ser que cuando salió el donante, sus riñones estaban tan destrozados que no había posibilidad. El médico le dijo: si yo te toco en la operación, tú te mueres. Y como las leyes a veces son así, los doctores a veces dicen: si yo toco a esta persona y muere en mis manos, esto va a ser una demanda para el hospital. Y prefirieron no tocarlo. Le dieron la sentencia de vida. Le dieron el tiempo llegado. Y yo recuerdo muy bien, porque este personaje del cual estoy hablando fue mi suegro, fue el papá de mi esposa. Y su madre también, que ya descansa también en el Señor, por la gracia de Dios, se esforzó tanto por su esposo. Y hasta el último momento luchó para que para que mi suegro aceptara al Señor. Y aún en su lecho de dolor, aceptar a Cristo, para que entendiese que solamente a través de Jesús puede haber la salvación.
Yo recuerdo que cuando ya había perdido las fuerzas físicas y ya no era aquel hombre alto, robusto, de buen parecer, ya un hombre todo demacrado, su rostro, ya su piel, increíblemente un hombre totalmente enfermo. Yo recuerdo que en cierta ocasión pidió a los líderes y al pastor que viniesen a su casa a orar, y fuimos y lo ungimos. Y él pidió que eso no era suficiente, porque él se sentía, decía él, que era tan pecador, que se sentía tan miserable por haber tenido la oportunidad de haber hecho algo y no lo hizo. Comenzó a perder sus posesiones materiales. Comenzó a darse cuenta de que ahora su esposa y 6 hijas que habían quedaban a la deriva. Y él lloraba, y como Ezequías, como el rey Ezequías, le pedía a Dios que le diera tan solo una segunda oportunidad de vida para él poder restablecer su vida y hacer lo que él pudo haber hecho antes. Pero el Señor no le dio la oportunidad. Yo recuerdo cuando fuimos al mar, porque allá fue donde él quería bautizarse. Le pidió a los líderes de la iglesia que lo llevásemos al mar. Preparamos una comitiva, preparamos un camión enorme y varios hermanos, y nos encaminamos a la playa, porque él allí quería ser bautizado. Porque él dijo, si me bautizan en la pila bautismal no es suficiente para todos los pecados que tengo, porque él se sentía miserable, que él dice, yo quiero en el mar, porque allá va a poder soportar todos los pecados que yo siento que quiero descargar y que están en mi corazón. Se bautizó y él murió en la bendita esperanza de Cristo Jesús. 2 años más tarde mi suegra también falleció. Queridos amigos y hermanos, yo les quiero dejar con esto en mente. En menos de lo que tú y yo pensamos, la vida se acaba. Y si tú no sabes aprovechar el tiempo que Jehová Dios te ha dado, porque los tiempos son malos, vamos a estar como Santiago. Gracias a Dios él murió en la bendita esperanza, pero pudo haber evitado quizás mucho. Pudo haber vivido quizás más. Nosotros, el propósito de Dios para ti y para mí no es que muera mañana. Por causa del pecado tenemos que morir, claro. Ese es un camino que todos llevamos, porque por causa del pecado este cuerpo tiene que morir. Pero el Señor quiere que tú prosperes. Por eso yo quiero que para terminar pongas el video, hermano, por favor. Y vamos a terminar con esto. Y quiero que le prestes atención al siguiente y al último video que vamos a ver en esta noche. ¿No lo logro bajar? ¿No? Ok, lo dejamos entonces porque luego se va a tomar tiempo. Pero el video que yo quería tratar era más o menos de lo mismo. Que nosotros tenemos tanto tiempo para hacer las cosas y dejamos a veces hasta el último momento. Querido hermano y amigo, es tiempo ahora de consagrar nuestras vidas al Señor. Es tiempo ahora de venir a Jesús y de aprovechar el tiempo al máximo, porque si no lo hacemos, mañana podrá ser demasiado tarde. Y yo no quisiera que tu vida fuera similar a lo que pasó con mi suegro, sino que el Señor te ama tanto que Él emplea todo. Así que vamos a venir de pie, vamos a cantar el himno tema a voz en cuello y vamos a decirle al Señor, a ti Señor, a Jesús, yo quiero entregarte todo. Yo quiero entregarte mi ser, mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi ser entero, para que tú hagas de él lo que tú tienes que hacer. Así que vamos a cantar este hermoso himno. Sueños rotos y heridas de corazón. A Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Él nos prometió son todos los días.
tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante ahora en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Querido Padre, tú has prometido cambiar en gozo toda la tristeza que hoy en día hay en nuestros corazones. Tú has prometido, Dios, grandes cosas para aquellos que se aferran a tus promesas y que permiten que tu Espíritu haga la transformación correcta en sus corazones. Por eso en esta noche, Dios, queremos decirte, oh Padre, queremos ser uno de ellos, Señor. Queremos ser una de esas personas, oh Padre, que en esta noche te dicen, Señor, traemos todo ante ti. Traemos nuestros errores, nuestras dificultades y aquellas presiones quizás económicas o familiares que existen, oh Dios, porque entendemos y confiamos que en ti está la respuesta y el poder para poder transformar y cambiar aquellas cosas que hoy en día nos agobian. Oh Padre, bendice a la iglesia de Brockton, bendice a nuestro pastor que está acá con nosotros, a su esposa, bendice a los líderes de esta iglesia para que juntos, oh Dios, podamos, oh Padre, llevar la luz y podamos ser administradores de esta iglesia maravillosa y así poder ser buenos mayordomos y llevar la luz en este pueblo de Brockton que necesita escuchar que existe un Dios maravilloso. Padre Celestial, quédate en nuestros corazones, regrésanos con bien hacia nuestros hogares y que el día de mañana podamos darnos cita una vez más para seguir aprendiendo y alabando tu nombre. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, bendiciones, vayan con Dios y con mucho cuidado y el día de mañana esperamos nuevamente.